Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. Durante más de 2 años, el cierre de escuelas y oficinas, el distanciamiento social y el uso de mascarillas nos ayudó a disminuir la propagación de enfermedades como la influenza y los catarros comunes. Pero ahora que toda la sociedad ha bajado la guardia, estamos enfrentando lo que se llama la triple demia. Aumentos históricos en el número de casos y hospitalizaciones causadas por 3 enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, que son la influenza o flu, el VSR, que ataca a bebés y niños, y por supuesto el COVID. Para hablar del impacto de la tripledemia entre nuestras familias, hoy en Línea Directa tenemos el honor de presentarles a 2 líderes hispanos, recientemente elegidos en cargos de representación política. Nos acompaña la nueva concejal del condado de Montgomery, Natalie Fanny González, que representa el distrito 6 del condado, y Joe Vogel, el nuevo delegado estatal de Maryland, que representa el distrito 17. Concejal, tu cara sin duda es muy familiar para nuestra comunidad. Por varios años formaste parte del Departamento de Planeación del Condado de Montgomery y ahora eres concejal del nuevo Distrito 6, que alberga una gran cantidad de latinos. En tu opinión, ¿cuáles son los retos más grandes que puedes ver desde tu posición que enfrenta la comunidad inmigrante? Bueno, primero y principal, muchas gracias por la invitación. Siempre un gran gusto de estar contigo, Andrea, y nuestra comunidad. Los retos siempre en la parte de acceso de salud, de seguro médico, es realmente el número 1. Sin salud no hay vida, como dicen por ahí, eso es uno. Viviendas asequibles donde la comunidad pueda vivir en sitios seguros, en sitios donde están cercanos a su trabajo, a las escuelas, es algo muy importante. Y trabajos, tener trabajos que paguen salarios dignos, que tengamos escuelas con gran calidad, para que nuestra comunidad pueda seguir siendo exitosa y poder subir para arriba, como decimos, es algo crítico y es algo que mi comunidad siempre me ha dicho que es una de sus primeras prioridades durante la campaña y hoy en día, pues. Delegado, uno de los delegados más jóvenes del país que logra ganar las elecciones del estado de Maryland, inmigrante uruguayo que se ha destacado por su lucha en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTQ, prevención de violencia armada, derechos reproductivos y fondos para la educación, entre otros temas. Para ti, ¿cuáles son los retos más grandes que puedes ver desde tu posición que enfrenta la comunidad inmigrante? Mira, los retos, yo creo que la comunidad latina quiere lo mismo de que todas las comunidades en nuestro estado quieren, ¿no? Buenas escuelas, buen acceso a cuidado de salud, buen acceso a transportación pública, a poder tener buenas viviendas, vivir en calles, en comunidades seguras, sin violencia. Y ahora como delegado voy a hacer todo lo posible trabajando con otros líderes como Natalie y líderes en todo el estado para asegurar de que el futuro de la comunidad latina sea una comunidad, un futuro con más prosperidad, con más igualdad y con acceso a todos estos derechos tan importantes como el acceso a salud pública. Concejal, hemos sido testigos que la comunidad hispana ha sido la más afectada por la crisis de COVID en términos de enfermedades, hospitalizaciones, pérdida de empleo, baja en el nivel académico de nuestros estudiantes y salud mental. Ahora que nuestras familias están enfrentando los peligros de la tripledemia, el COVID, la influenza y VSR, vemos que muy pocas personas han recibido sus dosis de refuerzo o booster y que el número de hospitalizaciones en nuestra comunidad está subiendo una vez más. ¿Cuál es tu mensaje para las familias latinas? Es muy importante de que tenemos que asegurarnos que todos nuestros familiares estén vacunados. Es una gran responsabilidad de asegurarnos de que tengamos vida en nuestras familias, en nuestra comunidad. Yo como mamá de 2 niños chiquitos, yo me aseguro de que una de mis responsabilidades es asegurarme de que ellos estén vacunados, pero al mismo tiempo de que mis vecinos, de que mi esposo también lo haga. Al final del día todo empieza con nosotros y buscar centros de vacunación más cercanos, que los tenemos aquí en el condado de Montgomery, para que puedan hacer eso.
Delegado, la mayoría de la comunidad inmigrante latina es relativamente joven, personas menores de 35 años que son saludables y fuertes y que quizás piensan que no necesitan las vacunas contra la influenza o el COVID. A la misma vez vemos que más del 90% de las muertes por COVID son entre personas mayores de 65 años. ¿Por qué es tan importante que nuestros jóvenes reciban su booster? Sino por ellos, que lo hagan por la salud de su familia entera. Sí, yo creo que es importante vacunarse por dos razones, ¿no? La primera es de que para protegerse a sí mismo. Estamos viendo que estas nuevas variantes de COVID están teniendo un impacto muy negativo en la población más joven, en particular con los impactos, las consecuencias del long COVID, después de la enfermedad en sí, que puede durar mucho tiempo y no se saben exactamente cuáles son los impactos largos, ¿no? Y después también para proteger a nuestros padres y nuestros abuelos que están más en riesgo de enfermedad grave de COVID. Entonces puedes ir ahora mismo a vacunas.gov, gov, y fijarse dónde darse la vacuna acá en Maryland, en Virginia, en DC, donde estés mirando. De aquí nos vamos a un reportaje especial de nuestra corresponsal Milagros Meléndez y al regresar de la pausa, más en Línea Directa. El COVID entró a nuestro hogar a arrasar. Desafortunadamente, lo más valioso que se llevó fue la vida de mi madre. Esta madre salvadoreña, residente en Fairfax, Virginia, es el rostro de miles de personas en Estados Unidos que han perdido a sus seres queridos a causa del COVID-19, y el de las familias latinas que han sufrido el número de hospitalizaciones más alto que cualquier otro grupo étnico o racial, como lo es en el norte de Virginia. La madre de Alma, María Guzmán, falleció en abril de 2020, apenas 2 meses después de que la Organización Mundial de Salud declaró pandemia el COVID-19. Su muerte fue fulminante. Tenía 83 años. Ella duró nada más una semana con el COVID. El viernes en la noche ya sabíamos que sí teníamos COVID. El sábado por la mañana a mi mamá se la llevaron en ambulancia porque no la podíamos levantar. La madre sufría de diabetes y el virus le provocó una seria infección con altas fiebres. Había estado con oxígeno hasta el miércoles, fue el último día que pudimos hablar con ella. Y ese sábado siguiente mi mami murió. Estados Unidos reporta más de 1.100.000 fallecidos desde que empezó la pandemia en 2020, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 2 años después de la muerte de su madre, a fines del 2022, Alma experimentó nuevamente el temor de volver a perder a un ser querido. Esta vez, su hijo Christopher, de 29 años. Casi no llegó al hospital. Llegó a ponerse morado en mi carro, completamente así, púrpura, de sus labios, y sus ojos ya no tenían ni brillo ni nada. Había perdido el potasio, había perdido el magnesio, había perdido todo, y le dijeron de que el corazón estaba estresado y que si hubiéramos tardado 5 minutos más no hubiera sobrevivido. Lo extraño es que el hijo de Alma, Christopher Molina, no estaba infectado en ese momento con COVID, sino que una simple gripe se le complicó por el daño que el coronavirus le había causado a sus pulmones cuando se infectó en 2020. El COVID dañó muchos tejidos y dejó dañados tejidos, ¿verdad? Y los pulmones son tejidos. Y le dijeron que él tenía que tener más cuidado. Cuando le sacaron los exámenes de sangre, le dijeron de que él tenía flu, pero el flu se le fue directamente a los pulmones. Él no tenía catarro, no tenía fiebre, no tenía nada, sino que solo fue directo, porque como es a donde tiene su debilidad después del COVID. Mientras que muchos desarrollan la enfermedad de una manera ligera, hay un grupo que experimenta el COVID prolongado, específicamente si desarrollaron el COVID durante la primera ola de la pandemia. La persona que tuvo originalmente un COVID prolongado está más a riesgo cuando lo tiene por segunda vez, cuando tiene otra variante o cuando tiene otro virus como la influenza. El COVID-19 prolongado es definido por la Organización Mundial de Salud como una enfermedad que generalmente ocurre dentro de los 3 meses posteriores al inicio del mal, con síntomas que duran varios meses.
Al menos 27 millones de personas alrededor del mundo que sobrevivieron al COVID-19 han padecido de un síntoma persistente, hasta 6 meses después de recuperarse del COVID, según la OMS. Estudios muestran que alrededor del 10 al 20% de las personas infectadas desarrollan la condición posterior al COVID-19 independientemente de la edad o la gravedad de los síntomas originales. Si bien los síntomas comunes del COVID prolongado pueden incluir fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva, se han informado sobre más de 200 síntomas diferentes que pueden tener un impacto en el funcionamiento diario. Siendo una de las comunidades más afectadas por el COVID, es crítico que las familias latinas estén alertas y muy conscientes de todos los peligros que sigue causando la enfermedad. Y creo que cuando llegas a tenerlo y sufrirlo en carne propia, es cuando verdaderamente realizas lo que significa. El impacto económico también es fuerte. Dejó de trabajar mi hijo, dejé de trabajar yo y ya no había ningún ingreso en mi casa porque él y yo somos lo que hacemos el ingreso en nuestra casa. No solo eso, sino que también teníamos que pagar el funeral de mi mamá al mismo tiempo. Hasta la boda de su hijo se vio interrumpida a causa del COVID. Estaban ahorrando para casarse, se iban a ir a casar a Puerto Rico porque su novia es americana y puertorriqueña. Entonces, y ya tenían todos sus planes, ya estaban buscando a dónde irse a vivir, ya todo estaba completamente seteado y nos vino COVID. Por fortuna, la familia cuenta con seguro médico, pero aún así han recibido facturas por más de $4,000 tras la reciente hospitalización de Christopher. El costo de las hospitalizaciones es tan alto que puede llevar a una familia a la quiebra, más aún si no cuenta con cobertura médica. Un gran porcentaje de hispanos están bajo esa condición. Entre los grupos étnicos, solo los nativoamericanos tienen el nivel más bajo de personas sin seguro médico en el país, según datos del censo. Los blancos no hispanos, un 5,7%, los hispanos 17,7% y los nativoamericanos 18,8%. La forma más efectiva de evitar las hospitalizaciones y complicaciones que lleven a la muerte es a través de la vacuna, advierten médicos. Las vacunas nos han salvado la vida y es evidente saber el tipo de muertes, ¿no? Y las muertes súbitas que incluso teníamos en personas que ya se estaban mejorando del COVID, que llegaron al hospital y las perdimos. Alma Choto cree que su hijo sobrevivió por la vacuna. Creo que eso también salvó a Christopher. Ahora que iba a morirse, porque si no hubiera tenido eso y si quizás hubiera estado más débil, sí, mi hijo se me hubiera muerto. La madre de Alma Choto murió cuando las vacunas aún estaban en estudio. Era una riqueza de mujer en todos los sentidos, en su cocina, en su platicar, le encantaba bordar, le encantaba, era una poetisa, le encantaba cantar, le encantaba charlar, tenía historias de todo tipo. La salvadoreña cree que de haber estado a disposición la vacuna contra el COVID-19, su madre aún estuviera con ella. Creo que si la vacuna hubiera sido la primera en la fila, porque creía mucho en la medicina, aparte de creer en Dios, ¿verdad? Tenía fe y creo que sí, definitivamente hubiera sobrevivido. Los expertos enfatizan en las dosis de refuerzo, especialmente entre las personas mayores de 65 años, quienes representan más del 90% de todas las muertes por COVID en este momento. Mientras más nos vacunamos, tenemos más control de ese virus porque sí lo podemos adquirir y lo podemos quizás transmitir, pero no llegamos al hospital. Los investigadores siguen trabajando cada vez para mejorar las vacunas que puedan atacar a las cepas adecuadas contra el COVID-19. En Fairfax, Virginia, Milagros Meléndez, Línea Directa. COVID ha sido una batalla supremamente larga. Las nuevas variantes de COVID son mucho más infecciosas y más difíciles de controlar. Estar al día con vacunación
nos da la protección máxima y ayuda a evitar hospitalizaciones. Las vacunas son seguras y definitivamente son mucho mejor que adquirir la enfermedad de COVID. Podemos vivir vidas buenas y con seguridad. Para más información puedes ir a detidepende.org. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Las nuevas caras hispanas que nos representan en posiciones de poder conocen de primera mano las necesidades básicas de nuestra comunidad. Han sido elegidos para luchar por nuestros beneficios y hoy, en Línea Directa, 2 de ellos están aquí para enviarnos un claro mensaje sobre la importancia de seguir protegiendo y cuidando nuestra salud física y emocional. Saludamos nuevamente a Natalie Fanny González, concejal del Distrito 6 del Condado de Montgomery, y Joe Vogel, delegado estatal de Maryland, que representa el Distrito 17. Concejal, lamentablemente, ahora no solo hablamos de COVID-19, sino también de otros virus que nos afectan, como la influenza y ahora la reaparición del VSR, conocido como RSV en inglés. Después de millones de dosis, las vacunas contra el COVID y la influenza han demostrado su efectividad y seguridad. Pero demasiadas personas dicen que ya están cansadas de la pandemia y que no quieren recibir las dosis de refuerzos contra el COVID y menos la vacuna del flu. Háblenos de la importancia de darle prioridad a la salud de nuestros seres queridos a pesar de lo que se está llamando la fatiga del COVID. Mira, no puede haber fatiga de COVID. Eso es algo que nosotros como comunidad estamos tan orgullosos en el condado de Montgomery de que somos el primero realmente en la nación donde la mayor cantidad de personas que viven aquí se han vacunado y no hay marcha atrás. Es una gran responsabilidad de asegurarnos de que sigamos enfocados de que nuestras familias, de que nosotros tengamos salud, ponerse la vacuna de la gripe, como le dicen también, la vacuna del booster del COVID es una gran responsabilidad. Es la responsabilidad más grande que tenemos hoy en día para que nuestra comunidad pueda tener la salud física y mental también para poder seguir echando para adelante. Eso, por favor, enfóquese y haga lo que es correcto de vacunarse a usted y a sus seres queridos. Delegado, durante los 2 años de la pandemia, muchas personas se han olvidado que la influenza o flu ataca a millones de personas y es responsable por la muerte de miles de adultos y niños cada año. No hay duda que el COVID nos ha cambiado la vida. Desde hoy en adelante debemos todos pensar en ponernos las vacunas del COVID y del flu al mismo tiempo. ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, no es únicamente algo que estoy diciendo de que hagan, pero es algo de que hice yo, ¿no? Yo fui al CVS y me di la vacuna del flu y me di la vacuna del booster contra Omicron. Tuve unos poquitos side effects ese día, pero después me sentí bien y te digo la verdad, no he tenido el flu y no he tenido COVID desde que me di la vacuna, ¿no? Las vacunas funcionan, ¿no? Y es muy fácil. Para mí fue un proceso de 10-15 minutos darme la vacuna, y en darme la vacuna me protegía la salud y como dijo mi colega Natalie, la salud es vida, la salud es tan importante y un proceso ahí de 10-15 minutos que realmente te puede salvar la vida, vale la pena. Concejal, se ha comprobado que la mayoría de las muertes y hospitalizaciones debido al COVID son entre personas que no se han vacunado o que no recibieron su booster o dosis de refuerzo. Tú eres madre de familia, como mamá, como latina y como líder. ¿Qué le puedes decir a otras madres acerca de la importancia de asegurarnos que todas las personas en nuestros hogares estén vacunados o, como dicen, busteados? Te puedo decir que para mí hay que creer en la ciencia. Realmente la ciencia está ahí por algo, la data no falla, los números no fallan y como dices tú, las personas que han sufrido, las personas que lamentablemente han fallecido, la mayoría han sido porque no se han dado la vacuna. Entonces, si usted realmente ama a sus hijos, como yo amo a los míos, entonces
tiene que tomar la responsabilidad de vacunarlos porque es lo mejor para ellos, no ese miedo que ha existido a través de noticias que realmente no son basadas en hechos. Por favor, no deje que eso le llene la mente del corazón. Mejor vamos a seguir a la ciencia y la data. Yo me vacuné, siempre me he vacunado y yo no me he enfermado porque he estado muy precavida y yo sigo usando mi máscara, por cierto, especialmente cuando voy a sitios con demasiada gente, a pesar que me he vacunado, simplemente para tener esa extra protección. Por favor, hágalo porque es lo justo y lo más importante que puedo hacer hoy en día, especialmente después que estamos pasando todavía esta gran pandemia. ¿Qué mensaje y qué está haciendo a nivel gobierno para seguir apoyando y cuidando a las familias hispanas? El gobierno, el condado de Montgomery, el estado de Maryland siguen ahí sin falla. Hay clínicas alrededor de la comunidad. Yo he ido al mall de Wheaton y de vez en cuando hay mesas del centro de salud ahí con voluntarias, las promotoras de salud que hacen un trabajo tan hermoso ayudando y educando a la comunidad, poniéndole la vacuna. Es sumamente crítico y es seguir educando y diciendo que por favor no paren, no bajen la guardia, vacúnense y díganle a las demás personas que lo hagan. Delegado, los jóvenes son una gran fuerza en nuestra población. En ellos se basan muchas decisiones a nivel familiar. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes para que se protejan y cuiden también a sus padres y hermanos? Es importante tener esta conversación con nuestros amigos y familiares, ¿no? Hay mucha información, como decía Natalie, la concejal, de que hay mucha información que no está basada en la realidad, información falsa en Facebook, en nuestros mensajes de WhatsApp, ¿no? Y hay la forma que podemos combatir contra esa desinformación, ¿no? Es de tener estas conversaciones con la gente que nosotros conocemos, gente que confía en nosotros. Y de decirles, mira, es importante de darse la vacuna, es importante de tomar estas medidas de protección. Y porque, mira, he tenido estas conversaciones con gente en mi familia, con mis amigos, de la importancia de darse la vacuna y se dieron la vacuna, ¿no? Entonces, es importante de que como jóvenes, ¿no? de que seamos los líderes en nuestra comunidad, en nuestras familias, en motivar a que la gente también se dé estas vacunas. Hablemos del problema de la desinformación que se transmite a través de las redes sociales con mensajes erróneos y peligrosos sobre el COVID y las vacunas. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado con lo que vemos y compartimos a través de plataformas tan populares como Facebook, Instagram y TikTok? Y hay que tomar el tiempo, ¿no? Cuando vamos a compartir un artículo, léelo, ¿no? Y pensar a ver si las cosas que está diciendo el artículo son verdad, ¿no? Si ves que hay algo en tu mensaje de WhatsApp o en tu Instagram o Facebook, lo que sea, de que te llama la atención y que, ¿no? Capaz que esto no es tan así. Toma el tiempo de pensar antes de seguir compartiéndolo, ¿no? Las plataformas están armadas con un algoritmo, con estos algoritmos, ¿no? De que levantan la información, de que esta información que capaz que es más controversial, capaz que es más falsa, capaz que está creada para enojar a la gente, porque eso es lo que mantiene a la gente en estas plataformas para más tiempo, y eso le da una ventaja después a las compañías que tratan de vender las propagandas dentro de las plataformas, ¿no? Entonces hay que recordar de que las plataformas están armadas, Instagram, Twitter, lo que sea, están armadas para tratar de mantener a la gente en esos sitios, y si eso requiere crear o promover información falsa, es lo que van a hacer. Depende de nosotros de luchar contra esa desinformación, esa información falsa, y pensar antes de seguir amplificándolo. Muchísimas gracias, delegado Joe Vogel del Distrito 17 del Estado de Maryland, y también a la concejal Natalie Fanny González, que representa el Distrito 6 del Condado de Montgomery, por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. Okay. Hola. Ahora en español.
COVID ha sido una batalla supremamente larga. Nos ha impactado de una manera u otra esta pandemia. Todos estamos agotados. Hay muchísima información afuera. Hoy les quiero compartir unos mensajes muy importantes. No estamos combatiendo el mismo virus del 2020. Estas variantes pueden ser más infecciosas y más difíciles de controlar. Lo bueno es que tenemos vacunas y las vacunas funcionan. Estar al día con vacunación nos da la protección máxima para evitar infecciones graves y ayuda a evitar hospitalizaciones. Las vacunas son seguras y definitivamente son mucho mejor que adquirir la enfermedad de COVID-19. Lo bueno es que podemos vivir vidas buenas y con seguridad. Para más información puedes ir a detidepende.org. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, Joe Vogel, que representa el Distrito 17 del Estado de Maryland, y también a Natalie Fanny González, del Consejo del Condado de Montgomery, por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa y por su mensaje tan claro sobre la importancia de ponernos la vacuna y las dosis de refuerzo para seguir protegiendo nuestra salud y la de nuestros seres queridos. A ustedes en casa también gracias por habernos acompañado en esta edición de Línea Directa. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.